¿Qué onda? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Con mi outfit me siento un poco como un reportero de Fuerza Informativa y no voy a decir esa última parte porque me van a funar, pero estamos aquí para hablar de muchas cosas muy interesantes, muy importantes, que desgraciadamente no se hablan lo suficiente en nuestro hermoso país. Y para eso, amigos, traje a un experto en la materia, a un maestro, literalmente. Y pues, que ha sido mi compañero, mi amigo desde hace quién sabe cuántos años. Gustavo Rosado, ¿cómo estás? Qué gusto tenerte en el podcast. Perdón, licenciado Rosado, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Pues gracias por la invitación. Dato curioso, la primera vez que me invitan a un podcast, Increíble. entonces a ver qué tal. No me vayan a funar En por mi exclusiva, primera vez. en exclusiva. Gustavo Rosado, pues, ¿cuántos tiene que nos conocemos, güey? Tenía yo tal vez 12 años o una cosa así. ¿O te acuerdas cuántos años Para- tenías tú? bueno, yo creo que todo se retoma al 2000. No, iba a Creo que decir ni un habías número, pero no, iniciado no la sé. universidad, ¿verdad? Estaba iniciando, creo que la universidad. Increíble. Tendría 18, 19 años. Hoy tengo 28, voy a cumplir. O sea, hace 10 años, porque voy a No cumplir manches, 29. y sí, yo tengo 22. Increíble. ¿Cómo es la vida? Te conocí estabas en secundaria, ¿no? Sí, me conociste pues todavía estamos, creo que estaba iniciando toda la banda de la iglesia y todo, entonces ya Sí, tiene tu mucho, época musical, así es, mi pick musical. Ahorita estamos en mi tu etapa, pick. en mi etapa podcaster. Pero era arte, ¿no? O sea, fue tu primer contacto con el Sí, arte, güey, fue con la gracioso, música. efectivamente. La música fue mi primer Ujú. contacto y pues ya ves, aquí Y estamos. tomaste el micrófono igual, ¿no? Sí, ¿Te tocó alguna vez? sí, Ahí sí, sí, está. Te alguna vez preparó de alguna forma, ¿no? para este escenario. Pero bueno, amigos, podrán preguntarse qué vamos a hablar el día de hoy. Ahorita Gustavo Rosado va a presentar también sus credenciales para, pues, ¿por qué no? Para evitar furnas, de que hay experiencia en lo que vamos a hablar. Pero amigos, yo creo fielmente y parte de por qué me gusta lo que hago, pues me estoy dirigiendo un poquito a pues, dirección de contenido audiovisual y ese tipo de cosas. Créanlo o no, la historia en general, y sí, la historia que estudiaste en la escuela y que tal vez te aburría, es parte importante de lo que yo hago. En general, cuando nos dedicamos a escribir historias, cuando nos ponemos a pensar en un guión o cuando queremos contar algo importante, el repasar la historia de nuestra vida, de nuestro mundo real, es muy importante, créanlo, ¿no? Sé que a mucha gente no le gusta la historia o no les gusta leer este tipo de cosas, o lo que pasa a nivel tal vez social, político, este tipo de cosas muchas veces forman lo que va a pasar en los siguientes años, forman muchas cosas a muchos niveles distintos y por ejemplo si te gustan los Juegos del Hambre eso es una exageración de cosas que han pasado en el mundo real y muchas veces pues aunque esté de más decirlo la realidad supera la ficción y es por eso que quise invitar al licenciado Rosado a hablar de este tipo de cosas que me parecen muy importantes que de verdad hay que dejar pues plasmadas en algún lugar donde la gente se puede informar y que no nos agarre nada de sorpresa, ¿no? Entonces, Gustavo, no sé si quieras ya presentar tus credenciales a nuestro público. Claro, bueno, yo soy licenciado en Derecho, soy abogado. eh, Estudié una maestría en Derecho Empresarial. La terminé en el 2022 y en noviembre voy a presentar una tesis para ya titularme. O sea, no me he titulado, pero estoy a nada de hacerlo. Y cuando terminé la maestría, al siguiente semestre, estudié una especialidad en mecanismos alternativos de solución de controversias. Ya estoy tramitando mi cédula. Y aparte, pues me he trabajado desde los 19 años siempre en derecho. Me ha tocado de ver de todo. Cuando trabajaba para un despacho, trabajé en una notaría, etcétera. Tuve varios jefes y ahora actualmente estoy 100% por mi cuenta y pues me gusta mucho estar informado del día a día para ver qué oportunidades pueden haber en mi sector, ¿no? Y me gusta mucho la política también. No estoy afiliado a ningún partido, eso quiero aclararlo. Este programa es ajeno a cualquier Este, partido político. Queda prohibido su uso para fines distintos a los sí. establecidos en el programa. Lo siento, siempre quise decir eso. Excelente, ¿no? O sea, buenísima la aclaración. Y principalmente lo digo porque no estoy a favor
de ninguna ideología, puedo estar, pues me gusta comparar, ¿no? Ujú, Lo que sucede. Y en esta ocasión es muy importante esta invitación porque sí, lo que vamos a hablar a continuación tiene que ver mucho con mi carrera. O sea, hay una afectación directa claro. a mi carrera y a muchas personas que se dedican al derecho, trabajando de manera particular como yo o trabajando incluso en los juzgados, ¿no? Entonces, estoy muy feliz de estar acá y poder platicar sobre esto. Así es, pues sí, amigos, la verdad que parte de por qué me gusta tener este programa, este podcast, es siempre tener pues un espacio para hablar de este tipo de cosas y que aunque a la vista o en la parte más superficial aparenta no estar relacionado con lo que hablamos, de verdad que lo que vamos a platicar es parte, yo lo dije al principio, es parte de nuestra historia y eso afecta en muchos niveles a mucha gente, ¿no? Entonces, pues es importante hablarlo y vamos a comenzar con la primera parte del episodio, señor Gustavo. Estamos grabando esto el 2 de octubre del 2024, es decir, llevamos literalmente menos de 24 horas o 24 horas ya oficialmente, no lo sé. ¿Qué sucedió el cambio en el poder? ¿Qué poder es? Perdón, judicial, no, es este poder ejecutivo, ¿no? Ejecutivo, sí, Ejecutivo, sí. ejecutivo. El cambio en el poder ejecutivo de manera oficial, es decir, el presidente ya no es presidente, sino que ahora Claudia Sheinbaum es la mandamás de los Estados Unidos mexicanos, porque para quien no lo sepa, ese es nuestro nombre oficial. Gustavo Rosado, Sí, ¿cómo cala usted este cambio? Primeras impresiones de estas horas. sí. Pues mira, antes de empezar, me gustaría decir que, como bien dijiste, Ajá. no me había dado cuenta hasta ahorita. Hoy es 2 de octubre y el 2 de octubre no se olvida. ¿Te Oye, acuerdas que era el güey, 2 de es octubre? verdad. 2 de octubre de 1968. No se olvida. Para gente que no tenga Sí, es. contexto, pues yo voy a dejar que Gustavo lo diga porque él es el invitado, así que... Claro, el 2 de octubre se reunieron en la Plaza de las Tres Culturas un grupo de estudiantes y así, en resumidas cuentas, fueron reprimidos por el ejército y se cree que fue una orden del gobierno. En ese entonces era el presidente Gustavo Díaz Ordaz, quien se dice que fue el encargado de dar el pitazo para acabar con estos manifestantes y pues hubo muchas muertes, fue una matanza, la matanza de Tlatelolco y bueno, hubo muchas violaciones a los derechos humanos y si no estoy mal, aquí que nos digan tus seguidores, pero estoy casi seguro que nuestra actual presidenta también salió a manifestar, no ese día, sino en fechas posteriores. Ella salió a manifestar por el 2 de octubre. Como cada año Ujú. se hacen marchas, sobre todo en la Ciudad de México. Y si no estoy mal, y ahí lo buscaremos luego y lo confirmaremos, pero hay una foto, creo que de Claudia saliendo a protestar por los estudiantes. Sí, Ella es mucho mayor que esa fecha. Nada más hago la aclaración, o sea, no estuvo presente en esa en fecha, esa fecha, sí. pero sí salió a marchar en conmemoración al 2 de octubre. Sí, y qué buena onda que lo mencionaste, a mí se me fue, pero es verdad, es una de esas fechas que en nuestro país no se olvidan. Y qué gracioso en el sentido, no que sea divertido, sino que curioso que nos tocó grabar en esta fecha, que cambió, o sea que hoy estamos hablando de todos estos temas de la historia y tal. Es el día uno. Es el día uno, tal cual, ¿no? Es un día muy importante por muchas razones, además de esa conmemoración. Y creo que le da mucha más fuerza a esto que yo comentaba, que la historia es importante, güey. O sea, precisamente no se olvida ese día, ¿no? No se olvida y ha marcado nuestro rumbo como país, ha marcado muchas cosas y pues mucho también sucedió por las Olimpiadas de ese año. O sea, la historia es importante y es importante platicar, sobre todo también de la historia que se está construyendo hoy por hoy. Entonces, pues gracias por la mención, la verdad que no olvidemos esa fecha y es siempre bueno recordar lo que ha pasado para saber dónde estamos hoy, ¿no? Entonces, pues hablando ya de hoy, cómo hemos vivido estas primeras horas del nuevo mandato. Muy interesante, ¿no? El cambio. Primero hay que mencionar que es la primera mujer Y presidente eso pues o es presidenta
Es histórico, ¿eh? La verdad que sí lo es, güey. O sea, no. Pese a todos los demás puntos que vamos a hablar, eso es una mención fuerte, ¿no? Sí, en toda la historia de México no ha habido una mujer que está a cargo Ujú. del país. Entonces sí, es un momento muy, muy importante para todos los mexicanos. Así es. Sí, 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 la verdad que sí. Y pues sí, yo creo que hay muy pocos países de este lado del mundo. Creo que, no, confírmenme, pero estoy casi seguro que Estados Unidos, por ejemplo, nunca ha tenido una mujer a cargo. Eh, Es correcto. Canadá no estoy seguro, pero creo que tampoco. Bueno, ahí son primeros ministros, pero creo que no. De todas formas, igual en los comentarios después de terminar la grabación dejaremos datos ya confirmados de este tipo de cosas. Pero estoy casi seguro que México es como que el primer país, vamos a decir, pues, de ese triplete que tiene a una mujer a cargo. Entonces, Sí, pues bastante denso, ¿no? Bastante fuerte y sí. pues no sé qué más comentar al respecto, Gustavo. Eh, pues simplemente, como bien dices, es algo muy raro. O sea, la historia está cambiando. Claro. Seguimos viviendo momentos históricos de nuevo. O sea, Ujú, pandemia, presidente de México, la llamada cuarta transformación, que según ujú. el presidente, si bien sabes a qué se refiere con eso, o sea, aquí es una pregunta para ti. ¿Sabes a qué se refiere esa cuarta transformación? ¿Por qué la número cuatro Entiendo y no la que dos o la tres? entiendo que las transformaciones es como que, bueno, es mi ignorancia, ¿verdad? También puedo hablar por el público que no sabe. Entiendo que cada gobierno durante los sexenios hacen, pues sí, la verdad es que hacen cambios o reformas o hacen diferentes, eh, pues sí, modificaciones a cosas, pues según lo que nos venden para mejorar cómo se mueve el país o mejorar la condición de la sociedad o brindar mejores oportunidades. No sé si tenga que ver con esa ideología que nos venden y pues ellos hacen cambios a muchas cosas. Sí, Ujú. sí, o sea, exactamente. O sea, lo que ellos están haciendo una transformación. Por eso hubieron 2.000 millones de reformas que se estuvieron haciendo. No, la verdad no tengo el dato exacto. No sé si se hicieron más reformas con AMLO que en los presidentes anteriores, Ok. pero solo en febrero mandó 18 reformas. O sea, solo en febrero, ¿ah? No es así, este, algo que sea muy común. Yo no recuerdo, digo, tampoco tengo miles de años, pero no recuerdo un presidente que haya hecho tantas reformas. Pero en sí, lo que el presidente decía de qué es la cuarta transformación es que se autodenomina él una persona histórica equivalente a los momentos más importantes de la historia de México. Entre los momentos, el uno, 2 y 3 de transformación, o sea, antes de esta cuarta transformación, es que el primero es la independencia de Ajá. México, el segundo es la revolución, y no, bueno, no sé si el segundo o el tercero, aquí estoy fallando, pero si no estoy mal, el tercero tiene que ver con Benito Juárez, con las leyes de reforma Ajá, sí, la reforma que él que hizo. que él Ujú. impulsó. Sí, sí, sí. Entonces, esos son como los tres momentos De más mayor cambio, poderosos, ¿no? De mayor cambio en toda nuestra historia, ¿no? como lo más histórico. Y él, a pesar de que hubieron 70 años después de eso, de esos tres momentos, pues él dice, yo soy el cuarto momento histórico, ¿no? Oye, qué Y en fuerte. parte, No sabía ese sí, dato, qué miedo. Ok. sí, eso es lo que él decía. Y en parte, no sé si sería como el cuarto, quinto, sexto, pero sí podría estar considerado como una persona que sí hizo muchísimos cambios, ¿no? Claro, Que digo, podríamos hacer un podcast de solo el sexenio de de AMLO, ¿no? AMLO, y la Ujú. verdad es que sí hubo muchas cosas. Increíble, no, la Sí, verdad que sí, hablar de el gran conocido, para la gente que nos escuche fuera de México, el famoso cabecita de algodón, desgraciadamente, pues ese es su apodo oficial también. Sí, en efecto, pues de que han habido cambios, porque incluso para gente, y yo me incluyo, que no estamos al día con la política o con el ámbito, vamos a decir, de derecho legal en nuestro país, pues sabemos o escuchamos qué fue lo que ha sucedido, pues la reciente reforma al Poder Judicial, que ahorita hablaremos un poco más de eso,
Sí, pues incluso en nuestro propio Yucatán, porque sí, pues Gustavo igual es de Yucatán, saludos. Pues en el propio Yucatán, pues la controversia gigantesca del Tren Maya, que hay gente que dice, güey, el primer mundo llegó, o hay gente que dice, güey, ¿sabes cuántas consecuencias trajo este proyecto? O sea, creo que AMLO, no sé, no soy quien, ni voy a determinar eso en este momento, pero ya sea bueno o malo, como dije, no lo voy a determinar ahorita, es una persona que sí fue conocida o que va a ser recordada por todos los cambios. No sé si decir al nivel de Benito Juárez, porque es igual es más fuerte, pero sí, de que pasaron cosas históricas en su mando, pues sí, son verdad, ¿no? Incluyendo Ah, el ujú. bienestar, todo el programa del bienestar, él lo hizo, ¿no, Gustavo? Sí, Ujú. exactamente. Este, las famosas frases que también dijo, que estamos como Dinamarca, ¿no? El sistema de salud está como Dinamarca. No manches, dijo eso a Este, la burger. sí, Qué él lo fuerte. dijo. Nunca he ido a Dinamarca, pero Eh, no lo creo. en su último informe de gobierno, él dijo que ya la salud, exactamente, dijo algo como, no somos Dinamarca, estamos por arriba de Dinamarca, algo así. Hostia. Ajá. Qué fuerte, fuertes Pues declaraciones. aquí hay, la neta tienes para invitar a un doctor a ver qué te dice sobre eso. Ujú. La verdad, lo dudo mucho. Hubo mucha escasez de medicamentos. Por, no sé si sabías, pero se hizo un proyecto de una megafarmacia. Ujú. No, no había escuchado. Bueno, la megafarmacia fue un proyecto para abastecer medicamentos. Y por lo que he escuchado y lo que saben los medios, porque obviamente no puedo estar presente en todos lados, eh, se dice que fue un fracaso, que no funcionó. Este, y así podemos hablar de muchas cosas, Sí. todos los megaproyectos, Dos Bocas, la refinería, el Tren Maya, el tren Transatlántico. Trasan, Transatlántico. Ujú. Sí. exactamente. Sí. También continuó obras, creo que el tren de transporte entre la Ciudad de México y Toluca, eso se quedó pendiente con Peña Nieto. O sea, tiene muchas cosas, ¿no? Ah, Sí. pero se me estaba pasando el aeropuerto, Ah, el el AIFA. aeropuerto, bro. Sí, sí. Es que te digo que AMLO ha tenido momentos como muy instagrameables o tiktokeables, ¿sabes? O sea, sí, o sea, el aeropuerto también fue algo súper controversial, ¿no? No tengo el dato exacto, ahorita lo Ujú. buscamos, pero costó una millonada, ¿no? O sea, fue una cifra escandalosa, Sí, ¿no? sí, la cancelación del aeropuerto que dejó pendiente Peña Nieto, el de Texcoco y pues el nuevo, ¿no? El AIFA, la construcción del AIFA. A ver, vamos a buscar el Ah, dato. también aeropuerto de Tulum, Güey, es verdad, aeropuerto de aeropuerto en Tulum, Tulum. sí, cómo no. Incluso, mira, ahí te va, Sí. ahí te va. Este dato no lo tomen 100% verídico, nada más tómenlo a un 80, porque es una búsqueda en Google, así que tampoco voy a vender que lo busque en la página del gobierno. Dice, el costo total del AIFA al cierre del año ascenderá a 80.324 millones de pesos, sumando los 75 mil millones de construcción y 5.324 millones en gastos operativos. Sin embargo, se proyecta que los ingresos totales del aeropuerto alcancen aproximadamente 102.672 millones de pesos. Cifras para morir, ¿verdad? Madre mía. Sí. Cifras para morir. Tam- También un dato curioso es que muchas de las mega obras son administradas por el ejército, Ok. por la Sedena. Oye, ahorita El Tren hablando de Maya, Sedena, ahorita vamos a hablar de Sedena, porque sé que igual hay otra noticiota de eso. Ujú. sí, por ejemplo, el Tren Maya, la administración la tiene Sedena. O sea, si hace poco estaban buscando eh, personas para trabajar en el Tren Maya, en las oficinas del Tren Maya. Ujú. No sé cuándo fue la última vez que viniste aquí a Mérida, pero las oficinas están enfrente de galerías. No, creo que cuando estuve no las vi. No. Y tendrán menos de 4 meses, cinco, Sí. pon tus 6 meses, y estoy hablando de que es relativamente corto el tiempo, que se terminaron y ya están operando. Ujú. Ya hasta hace poco estaban buscando abogados, contadores, gente administrativas para entrar allá. Y el contrato es, tu jefe es un militar, o sea, ya es Sedena, no es eso,
como en el gobierno o cualquier otra área. O sea, quien te paga es el ejército. Estás trabajando para el ejército en un ámbito administrativo, pero sí. Y así como el Tren Maya está, creo que el AIFA está administrado por el ejército, el aeropuerto de Tulum y no sé cuántas más, pero sí hay Sí. mucha mano del ejército. Sí, hablando del tema del ejército, igual para la gente que no lo sepa, espero estar bien, la Sedena es la Secretaría de la Defensa Nacional. Exactamente. Según he escuchado en los últimos meses, la famosa Guardia Nacional, es decir, pues los autos blancos de policías que dicen Guardia Nacional, la Guardia Nacional Sí, que antes era la Policía Federal, que es de todo el es país, correcto. ahora también quieren que sea parte de la Sedena. O sea, también sería una organización militar, ¿no? No sé si habías escuchado de esa. Sí, exacto. O sea, ¿cuál es la diferencia entre la policía, Y el pues la, ejército, ¿no? la Guardia Nacional, que era Guardia Nacional, administrada La policía, ¿no? Es lo que por el, entiendo. por el ¿Cómo? gobierno? Ajá. Sí, sí, es que es un poco complicado de entender, pero vamos a decir que la diferencia entre como estaba antes y como se está pretendiendo, porque incluso ya está aprobada la reforma Ujú, que pasa a manos de la Sedena, es que tiene una de naturaleza civil, o sea, es por civiles. ujú, O sea, tú entras a una academia de policías y te va a entrenar un policía, pero es un civil, claro. no es una persona afiliada a un ejército que sabe de tácticas de guerra y etcétera, ¿no? Ujú. Es tiene un tipo de entrenamiento Pero diferente. sigue siendo como, pues lo que tú dices, ¿no? Un civil, un ciudadano con entrenamiento, ¿no? Exacto. Sí, o sea, son personas, o sea, cualquiera de nosotros pudiéramos, entre comillas, entrar, tomar el entrenamiento y ya ser considerados como policías, pero para ser militar es un proceso diferente, desde la alimentación, desde la disciplina, desde, Pues incluso vivir pues, allí, no ¿no, sé, Gustavo? Pues supongo ajá, a ti y a mí nos tocó sí, hacer lo de la famosa bolita, ¿no? Lo del sorteo. Hay gente que le ajá, tocó sí, quedarse y tuvieron su entrenamiento y toda la cosa. exacto. Ujú. Entonces hay un entrenamiento distinto y es una visión totalmente distinta. Y prácticamente lo que se dice es que esto genera que el ejército esté en las calles más presente por un lado y puedes decir, bueno, es un punto bueno, pero por otro punto la historia nos ha dicho que si el ejército está en las calles no necesariamente sea Algo bueno, ¿no? que, algo bueno, ¿no? Exactamente. Y bueno, de ahí, ¿por qué no sería algo bueno? Y tiene que ver en gran parte por la reforma judicial. Está relacionado con eso. Ahorita vamos a hablar de eso. Para la gente geek que nos esté viendo, es decir, mi público general, vamos a decir así, el hecho de que el ejército esté en las calles es más o menos como el imperio, güey. Que están los Stormtroopers, pues ellos son el ejército, tal cual, son el ejército del ¿No? imperio. Algo, Entonces, sí, literalmente es el así es. ejército patrullando las calles en vez de un cuerpo policial regulado por un área más civil o por un área pues afiliada a la política o tal vez incluso me gustaría decir más local en el sentido que cada estado es dueño de sus o regula sus propias estaciones de policía, sus cuerpos policiales. Ahora sería casi como entiendo que si aplica, o sea, si la Sedena controla a la Policía Federal o a la Guardia Nacional, ya sería siempre como el ejército presente en cada parte de la Exacto. República, ¿no? Como una extensión del ejército. Ujú, una división, vamos a decir, ¿no? Policial. Bueno, Sí, entre muchas sí, comillas, policial, ¿no? sí, Sí, exactamente. pues Eso sí. es como parte de esa reforma. Sí, y eso Sí, nada más para aclarar a la gente. El hecho de que si hipotéticamente, bueno, que me dices que ya está aprobada, que la Guardia Nacional pase a ser de Sedena, no quita los cuerpos policiales estatales, ¿no? O sea, cada estado seguiría teniendo sus cuerpos policiales, ¿no? exacto. O sea, tiene diferentes funciones. Pero Ujú, en el caso de la Guardia Nacional, está principalmente en las carreteras y en lugares de zona federal como el Parque La Plancha. Está por administración de la Guardia Nacional. O sea, la ujú. vigilancia no es un policía Es la Guardia, ¿no? estatal ni municipal, es la Guardia Nacional. Ya. ¿Por qué? Quién sabe, pero puede ser que porque la obra fue una obra no tanto De Yucatán, del sino gobierno. del gobierno Ajá, nacional, ¿no? exacto, exacto. O sea, fue con presupuesto federal Ya.
Lo que sí sé, creo que sí fue a petición del gobierno del estado de Yucatán. O sea, sí hubo una petición, pero todo fue del gobierno federal. Increíble. Pues ahí tienen Sí, esos datos. es un tema complicado. Ahí tienen esos Sí, datos, ahí tienen entender. esos datos. Pero sí, la intención de este podcast tampoco es reemplazar educación, amigos. Si quieren educarse, lean, por favor. Infórmense Sí, en lean. fuentes, pues, oficiales, porque aunque sea gracioso, el gobierno también publica las propias acciones o hay artículos y ese tipo de cosas. Entonces, la información está. Pero pues sí, igual es la intención sí es que si no conocías de nada de esto o estabas en las nubes con qué rayos está pasando en el país, pues también actualizar un poquito y hablar de la importancia y sobre todo el impacto histórico que estas cosas tienen, ¿no? Entonces, así Sí, va nuestro querido México, también unas semanas después de la conmemoración a la independencia. Creo que vamos 200, va con el 220 o algo así, ¿no? 220 y tantos. Me siento sí, avergonzado, déjame lo busco. Pero bueno, mientras busco el dato, creo que llegó la hora, amigos. Vamos a hablar de el tema pues que más ha causado revuelo en nuestro país últimamente. Yo creo que incluso más o igual al cambio presidencial, o que va muy relacionado con eso. Em, Primero, Gustavo, me gustaría que comentes una realidad que pues es pública, por eso me atrevo a mencionarla. Después de las elecciones, según entiendo, Morena fue elegido o está ya como en gobierno activo en dos terceras partes del país. O sea, es la ujú, mayoría ya sí, prácticamente todo Morena. sí, vamos a hacer una división ahí. Ok, Primero vamos a hablar de los tres poderes. adelante, Sí, adelante, sí. clases básicas de primaria. Ok. Es el poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, son tres poderes. Ujú, Cada uno debe ser distinto al otro y debe ser autónomo. El ejecutivo es el presidente, el que promueve iniciativas de ley, el que te representa en el exterior, el que es la cara del país, ¿no? Imaginemos que es una empresa, él es el dueño de la empresa, entre comillas. En realidad no es dueño, pero tiene funciones de dueño. Por otro lado está el Poder Legislativo, que está compuesto por dos cámaras, que es la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La diferencia entre cada uno es prácticamente lo que dice en la Constitución. O sea, parecen similares, toman decisiones, votan las leyes, las reformas, discuten, promueven, en el caso de la Cámara de Diputados, promueven las iniciativas, pero no promueven los mismos temas. O sea, están divididos las funciones. Por ejemplo, el mayor dice de la Cámara de Senadores ve Espera, el tema Gus, de, por espera. Es que ejemplo, se trabó, güey. si ratificamos un tratado internacional. Perdón, Aguanta, ¿se aguanta, trabó? aguanta. Sí, espérate, ¿Perdón? espérate. No importa. Como yo le edito, al chile se corta. No, es que se trabó tu audio, entonces Ah, no ok. quiero que se interrumpa. A ver. A ver, creo que ya. Si quieres retomar o si ¿Ya? quieres volver a empezar, como tú quieras. Total, yo lo puedo Sí. editar, ¿eh? Así que. Ah, ok, ok. Bueno, clase de primaria, los tres poderes Ujú, que existen en México, reconocidos por la Constitución, es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial. La diferencia entre estos tres son las funciones que tiene cada uno. El poder ejecutivo tiene que ver directamente con el presidente y con las secretarías y diferentes dependencias de gobierno que dependen del ejecutivo, o sea, directamente del presidente. En este caso, el presidente ahí puede derivar en su gabinete, que el gabinete es los secretarios, ujú. secretario de Gobernación, secretario de Hacienda, Crédito Público, etcétera. Pero todos esos pertenecen al Poder Ejecutivo. Ya. Por otro lado está el Poder Legislativo, que está conformado por dos cámaras, o lo que se le conoce el Congreso de la Unión, que es Cámara de Diputados y Cámara de Senadores. Cada uno de estas cámaras tiene diferentes funciones, discuten de temas distintos y cuando es necesario y cuando está previsto en la Constitución, primero se discute en la Cámara de Diputados y luego se va como ratificar a la Cámara de Senadores.
Ahí Eso es pregunta, lo que pregunta de primaria otra vez. O sea, primero siempre pasa por eh, la Cámara de Diputados y luego senadores. O sea, siempre ese es el orden o según lo que sea necesario. según el tema Ok, que se tenga que hacer. No necesariamente pasa por uno y luego por el otro, depende de la Cámara de Diputados, reformas constitucionales meramente. Y luego pasa a la Cámara de Senadores, que eso es lo que creo que la mayoría de gente estuvo un poco más informada, o me gustaría creer que se informó un poquito más con el tema del Poder Judicial, como que tuvo más foco público, claro. a diferencia de las otras reformas. Ujú, sí. Pero el proceso es así y depende. Y aquí sí que estoy un ejemplo. La Cámara de Senadores solo discute temas de política exterior. Por ejemplo, si México va a firmar un tratado internacional o va a formar parte de un tratado internacional, eso le corresponde únicamente a la Cámara de Senadores. Ya. Entonces, nada más como que para que vean la diferencia, si tienes dudas, checa la Constitución, ahí está eh, desglosado lo que le corresponde a cada Cámara y cómo se conforma cada Cámara. Ahorita no tengo el dato, pero una de las reformas que pretendía nuestro expresidente Andrés Manuel, o más bien, creo que fue una de parte de las 18 reformas que presentó, Ujú. fue disminuir el número de integrantes de ambas cámaras. Oh, Pero ok. eso es un tema que yo no le meto tanto porque hay abogados que solo se dedican a materia electoral. O sea, Ok. es un tema ahí. Este, y por otro lado, retomando el punto, llegamos al Poder Judicial. Poder Judicial es el encargado de ser como el árbitro. Ya. ¿Sí? Si tú tienes un problema con alguien y no llegas a un arreglo y necesitas el apoyo del gobierno, por así decirlo, vas al Poder Judicial. Si, si tuviste un tema penal, quien te acusa, ya sea que te mete una denuncia, va a ser, por ejemplo, en materia penal, el Ministerio Público. Lo que tú ves en las películas en Estados Unidos de Los los juicios. juicios, Ujú. normal, sí, si has visto, la mayoría, me imagino que ha visto esas películas, es por ejemplo, vamos a poner ejemplo en Texas, el estado de Texas contra Gustavo Rosado. O Ujú. sea, quien te va a acusar es el El estado, ¿no? Estado, sí. Algo similar pasa algo similar pasa en México. Se hace a través de un fiscal Ujú. que pertenece al Ministerio Público y él es el encargado en representación del Estado mexicano, Ujú. el que te va a llevar a un juez, va a presentar pruebas y el juez va a calificar esas pruebas y va a determinar si eres culpable o no. Ok. ¿Ok? Ahora, dentro de esta composición que acabo de decir, Todo se fue a donde la hay un burger. juez, ¿qué? Todo se fue a la burger con la Mande. reforma. O sea, en esa composición, esto que acabas de explicar, en teoría ya no va a ser tal cual, ¿o sí? Eh, sí va a ser tal cual, pero ahorita te voy a decir la diferencia, Ok. ¿no? Lo que va a suceder. El Ministerio Público es, aunque es un organismo autónomo, cuando es autónomo es independiente, o sea, tiene sus propias decisiones, pero depende en parte del Poder Ejecutivo quien le da lana para lo que su operatividad no pertenece al Poder Judicial. O sea, muchos creen que la policía Ajá. pertenece al Poder Judicial porque tiene que ver con justicia. Y no, no es así. Es del Poder Ejecutivo. Ya. ¿Sí? Ujú. Entonces, ese es como un punto que quiero aclarar y luego puedo simplificar. Dentro del Poder Judicial hay que distinguirlo entre el Poder Judicial local y el Poder Judicial federal. Ahí tienen diferentes funciones, que sí están relacionados, pero tienen diferentes funciones. Y a veces hay funciones compartidas. Por ejemplo, si tú tienes una deuda de un pagaré y quieres
cobrarlo, ya fuiste con la persona que le prestaste el dinero y no te lo quiere pagar, vas a ir con un juez a demandarlo para que el juez obligue a la persona a pagar la deuda. Y si no tienes con qué pagar, te va a embargar bienes. Ok, Va a hacer lo necesario a petición tuya, pero auxiliado de un juez, de un juzgado, para que recuperes tu dinero. ya. Este tipo de competencia están contempladas en una ley que es federal, una ley federal. Por lo tanto, el Poder Judicial local y el Poder Judicial federal son tus dos opciones que puedes ir para demandar. Pero esto no es en todas las funciones, solo en casos muy específicos. Ya. Nada más quise hacer ese punto. Ok. Es un poco complicado de entender, evidentemente, porque tienes que estar metido en el derecho, ¿no? Para saber a dónde acudir, si al local o al federal, y es cuando ya, por eso se estudia derecho, porque ahí se va aprendiendo en dónde va a proceder una demanda, cómo identificas una demanda. Hay demandas que parecen del ámbito del comercio mercantil al ámbito civil. O sea, ahí tienes que ser una persona que se dedique a ese tipo de cosas, que haya estudiado derecho y se dedique a ese tipo de cosas, Y eso principalmente. normalmente por eso o sea, digo, en la práctica vamos a decir común para la gente normal, vamos a decir, por eso en ese tipo de casos o cuando te ves involucrado en alguna situación así, pues por eso se contrata un abogado, ¿no? O sea, porque ok, tú sí sabes cómo se mueve ese PEX y yo no, ¿no? En resumen. Exacto, Ujú, sí, claro, exactamente. Ahora, ya, esto es como que una clase de derecho muy general, ujú, como para dar contexto. Este, pero me gustaría empezar antes de hablar de la reforma judicial, que México, desde mi punto de vista, como abogado, y yo creo que el 99% va a estar de acuerdo conmigo, y es que México sí necesita una reforma al sistema judicial. Sí necesitamos una reforma, pero no esta reforma, no ujú, esta, porque esta reforma no soluciona el problema que hay. ¿Cuál es el problema que hay? Que no se resuelven muchas cosas. ¿Cuántos homicidios hay? Y la gente no se atreve a denunciar ya. O ujú, sea, dicen, pues, ¿para qué denuncio? claro. Pero en el caso específico de las denuncias, se ven con el Ministerio Público. O sea, ahí es haciendo la diferencia de lo que ya hablamos. Pertenece al Poder Ejecutivo, no al Poder Judicial. Pero tiene relación con el Poder Judicial, porque si no vas al Ministerio Público no te puedes ir a un juicio. Claro. Entonces, repito, necesitamos una reforma y la reforma no tocó los puntos que se debían haber tocado. Y ahora, ¿de qué trata la reforma? La reforma, mira, es un documento de 200 y tantas hojas que no vamos a hablar de eso, pero quiero agarrar como que los puntos más importantes. Pero pregunta importante, esos Dime, documentos o sea, son accesables por el público? sí, es una iniciativa de ley. O Oh, ok, sea, cuando tú vas a hacer un cambio, tú que dices, quiero promover una nueva ley, ok. quiero reformar algo de una ley o quiero reformar la Constitución, se hace a través de un documento donde está tu exposición de motivos, los artículos a modificar, Ujú, y esa es una iniciativa. Y eso se lleva al Congreso. El Congreso, el Poder Legislativo, se encarga de hacer esa discusión y de aprobar o no. ah, ok. Esa ya es una función del Congreso. Y el Poder Judicial se encarga de ser el árbitro, como el vigilante de la Constitución, de las leyes, ver que si las leyes que se aprueban en el Congreso sean leyes que respeten la Constitución, que no sean anticonstitucionales. Ujú, Y ellos son los encargados de eso, o sea, ellos son el órgano vigilante de la chamba de nuestros diputados y también del presidente.
Ya. ¿sí? Entonces, es muy importante ese punto, porque la reforma en sí lo que está haciendo es que los jueces, magistrados y ministros en todos los ámbitos, local y federal, sean elegidos por el pueblo sabio. El pueblo sabio es una palabra que dijo AMLO. O sea, No. dice que la gente somos capaces de elegir a nuestros jueces, magistrados y ministros. Ok, y ahora pregunta Eh, para el público que no conoce todavía. La sí, propuesta es que ahora es jueces, magistrados y qué más, perdón, y y ministros. ministros sean elegidos por el pueblo, es decir, voto popular, ¿no? Como pues hasta ahora lo hemos hecho con, Exactamente, con gobierno estatal, municipal y federal, ¿no? Entonces, exactamente, la pregunta es cómo funciona antes de esta reforma, o sea, cómo se eligían antes. exactamente. Ese es el Es, contraste que hay que hacer, cómo era antes. exacto. Sí, eso es lo que por esta invitación me gustaría aclarar. Ujú, Y es que actualmente existe algo que se llama carrera judicial. Y si nos ve un maestro de casualidad, es lo equivalente a la carrera magisterial, que ujú, ya no existe. ok. ¿Y qué quiere decir eso? Es la serie de exámenes, cursos, todo lo que tienes que tomar y aprobar en una evaluación para tú ir subiendo de puesto. Claro. Eso es. O sea, si tú quieres ser magistrado, o sea, si tu meta en la vida quieres ser magistrado, que es prácticamente de los puestos más altos, y no hablo de los ministros, donde está la Suprema Corte están los ministros. Los ministros ahí es un tema de elección diferente, que vienen de carrera judicial, sí, pero tienen un sistema de elección diferente, donde ahí ya entra el presidente manda una terna, el Congreso manda otra terna y se van eligiendo ahí. O sea, ya ahí ya no, no tiene que ver si presentas un examen o no. Es más que nada si te promueven, este, por si eres amigo de un político, del presidente, lo que sea, te van colocando en la Suprema Corte. Pero no quiero tocar ese tema porque Ujú, no es algo que nos deba interesar en este momento, sino es que con la carrera judicial se contempló que las personas comunes y corrientes ujú. puedan ir escalando de puesto, según la disciplina, el estudio, las ganas de superación. Y esto se elimina con la reforma. O sea, Ya. en el Poder Judicial de federal, o sea, el máximo, no el local. También el local es así, pero principalmente el federal. Si no haces esto, te quedas en tu puesto para toda la vida, con tu sueldo el más bajo. O sea, no puedes alcanzar nada. Ahora, si tú medio llegas a ver un poco la discusión en el Congreso, en la Cámara de Diputados y Senadores, se decía y se dice que en realidad el Poder Judicial no llegan los más preparados, sino que llegan los que se llevan con él. Un hijo de un juez, un hijo de un magistrado, Ujú, que mi tío, el que entró primero al Poder Judicial, me colocó, el famoso nepotismo. ajá. Y en parte, esto no quiere decir que sea que nos estén mintiendo, o sea, es una realidad que sí vas a encontrar pues mucha familia de personas ahí adentro. Pero, ¿cuál es la diferencia entre encontrar a tu primo que es abogado igual, trabajando en el Poder Judicial, a que tu papá que fue diputado y vivió por ejemplo, AMLO, estuvo en el PRI, estuvo en el PRD, ahorita como negra, toda su vida estuvo persiguiendo puestos públicos, Ujú. estuvo a cargo ¿Tuvo la jefatura de de, la ciudad? Sí, ¿verdad? exacto, Ujú. estuvo a cargo de la jefatura. Y ahorita, por obra mágica, antes de que se fuera, su hijo está en un puesto directivo de Morena. O sea, Ajá. ahí está la incongruencia, ¿no? O sea, ¿qué hizo él para merecerse eso? Probablemente solo por ser hijo del presidente. No digo que no sea una persona incapaz, no conozco su historial, pero estoy casi seguro que por más capaz que sea, Tal fue vez hay porque alguien más capaz para que el él, jefe. ¿no? Sí, Ujú, exacto. sí. Y hay casos en el Poder Judicial
donde hay personas que quieren ser jueces y no pasan los exámenes, o sea, no han logrado esas habilidades. Claro. Yo he escuchado y lo conozco, o sea, por mi ámbito del derecho, he conocido personas que llevan eh, este, distintos meses de preparación, incluso yo conocí abajo del juez están un secretario. Ujú. Yo conocí un secretario que me contó que él quería, un secretario no de aquí del estado de Yucatán, un secretario de otro estado. Y él, su plan era ser juez y presentar. Y él me dijo, yo terminando mi jornada laboral, atendiendo a mi familia, yo 3 horas de estudio diario, de lunes a lunes. ¿Por qué? Porque mi meta de aquí a 2 o 3 años es presentar y pasar a la primera al ser juez. O sea, por Ajá. más que sea su tío, su abuelo, los que tú quieras, no te van a colocar si no tienes las habilidades. Eso es lo que quiero eh, transmitir hoy. Esa es la ventaja de la carrera judicial a comparación De la de nueva lo que propuesta, vemos. ¿no? Exacto. O sea, Ujú. ahorita ya no, pues vamos a votar. Y Ya pues no vas quien a quede, poder, ¿no? A la burger. Ujú. O sea, quien si quede, votamos todos a Gus Rosado, pues tú quedas, ¿no? ajá, exacto. Si me Sí, votan a ahorita mí, me que estás, ni vivo en Yucatán, yo quedo, ¿no? ajá, A digo, creo que la... uno de los requisitos, o sea, es ser abogado, o sea, Ajá. pero hay casos donde inventan ahí los títulos, o Sí, sea, güey, creo el que el de título es lo de Harfush, menos. Ujú. el de la Ciudad de México, no me acuerdo qué puesto tiene ahorita, no sé si es el que sustituyó a Claudia, pero le hicieron una investigación y no tenía título ni cédula y de la noche a la mañana ¡puc! Se hizo así como por obra de magia, ya tenía título y cédula de una escuela patito de derecho. O sea, eso Increíble. va a pasar en esto, o sea, queramos o no, si viviéramos en un país totalmente recto, sin corrupción, te digo, bueno, no me parece mala idea, le das la oportunidad, tal vez, pero la realidad es que no va a ser así, o sea, no, suena muy bonito, y la gente que no tiene nada que ver con el derecho, Ujú. que no le interesa la política, que hasta cierto punto le puede dar, no sé, risa a las mañaneras o lo que tú quieras, pues se lo cree. ¿Por Ajá. qué? Pues porque no hay una investigación de fondo, no sabe cómo funcionan las cosas. O sea, tampoco es culpa de ellos en parte, porque la verdad, como que los más conscientes son los que se han adentrado al estudio principalmente de derecho, ¿no? O sea, a ti, Carlos, ¿qué te importaría, no? Si eligen a votación un juez. Probablemente nada, ¿no? O sea, Pero fíjate no va que, con tu carrera. pero fíjate que es lo gracioso, ¿no? Es justo lo que dices. Y va con lo que decíamos al principio del episodio, ¿no? O sea, el tema de la historia es demasiado importante y a lo largo de la historia de nuestro país la ignorancia del pueblo ha jugado un papel importante. Y no me refiero a Totalmente. que la ignorancia del pueblo, pues gente ignorante, ¿no? No, no se trata de comunicar eso, al contrario, es a quién le conviene esa ignorancia y a quién le gusta Exacto. mantener esa ignorancia. Y si se quita esa ignorancia, sería un problema muy grande, ¿sabes? Se viene la revolución 2.0, no qué sé yo, no, me estoy volviendo loco. Sí, Pero la ignorancia es una, es una triste realidad que forma parte de la ecuación, ¿sí me explico? Es una triste realidad sí, que exactamente. tiene que ver, que influye, que aporta a conveniencia de ciertos grupos y pues es lo triste, ¿no? Es lo triste. Y justo que recordábamos el 2 de octubre, la ignorancia fue un papel importantísimo allá. Ah, sí, salgan a protestar. Seguro. Sí, va, no hay problema, es su derecho. Y toma, ahí está tu derecho. Ujú, ¿Sí me explico? Entonces, exactamente. es un papel importante. Y otra cosa importante a mencionar, o al menos, digo, yo juego un poco el papel de la gente que no se dedica al derecho en este podcast, así que yo pienso, ¿no? Mucha gente ahorita podemos pensar, ah, pues esto no tiene que ver con mi materia, ¿no? O no tiene que ver con lo que yo hago. Pero el día de mañana no sabes qué pueda pasar. No me refiero necesariamente a un juicio o a un proceso penal, pero pues todo el tiempo, oye, pues hubo un pex en mi trabajo, o oye, pues justo lo que hablamos, ¿no? El otro día, oye, quiero registrar una obra o quiero hacer esto, o hubo un problema de derechos de autor o esto o lo otro. O sea, al final, creo que lo que mencionas de los tres poderes regulan
tres áreas que aplican a toda la federación y por lo tanto, Ujú, en algún punto aplica a cualquier materia que estés. Incluso me pongo a pensar en hospitales. Oye, hay que firmar consentimiento de que te vamos a aplicar tal o cual cosa. Oye, le aplicaron algo mal, güey. Hay que ir a juicio. No sé, por decirte ujú, algo X, güey. Porque claro. en un país o en un lugar o en un aspecto o en un espectro tan grande, perdón, todo puede pasar, ¿sí me explico? Entonces, en algún Sí, punto esta exacto. reforma va a afectar todo, ¿sí me explico? No sé cómo, Ujú. no sé O si sea, me volví loco. no, no, para nada. O sea, la verdad es que estás en todo lo cierto. Ujú, Algunos dicen que de aquí a 3 años es cuando vamos a empezar a ver más o ujú, menos cómo va a estar la cosa, porque realmente las elecciones de jueces, ministros, etcétera, va a ser en el 2025. Ahora, claro. aquí hay abro un paréntesis sobre este punto. Cuando tú vayas a tu boleta del 2025 a elegir a tus jueces, ministros, etcétera, vas a encontrar una serie de nombres, Ujú, ¿ok? Yo voy a elegir a tal, bla, bla. Si te informaste, si estuviste ahí como un diputado o lo que sea, ujú. pues vas a elegir a las personas que tú consideres que son las más capaces. Ahora, punto muy importante es que es una elección popular, ¿ok? Porque vas a ir a votar, pero tú no elegiste a los que estaban en esa boleta. Va a haber Claro. un comité, aquí, perdónenme si me funan, pero van a haber ciertas personas del gobierno que van a elegir a esos candidatos. Entonces, fíjate, Ahí, perdón que te interrumpa, ajá. es que de verdad, yo que me quiero dedicar a cosas de ficción y escribir guión, es que te juro que supera la realidad supera la ficción, amigos, eso es increíble. Pero es que es un espejismo, güey. O sea, lo que tú me estás contando, y nuevamente, la ignorancia del pueblo, a quien le conviene, es un espejismo porque qué tan popular es mi elección. ¿Sí me explico? O sea, Ujú, normalmente o la democracia es el pueblo o la mayoría elige a quién, ¿sí me explico? Pero con base a qué está esa persona en mi boleta, ¿sí me explico? O sea, exacto, o sea, sí es popular de lo que yo te diga que puedes elegir. ¿Qué tan popular es? Es un espejismo muy fuerte, ¿sabes? Como no sé si viste los momazos de Star Wars, de que ahora la República se volverá el primer imperio galáctico y ponen la cara de Shane Bound y la Burger en los personajes, o ponen la cara de Shane Bound en ujú, Palpatine y así, ¿no? O sea, sí, al final, si tú ves Star Wars, es un espejismo, todo siempre fue un espejismo, ¿sí me explico? Digo, al final el ujú, podcast va un poquito de, o sea, el canal es de películas, entonces es gracioso cómo sí aplica, güey. O sea, es gracioso cómo... O por ejemplo, sí, en esta nueva serie de películas de Dune, que me ha encantado, el mandamás, el presidente, le dice a a la casa de los protagonistas, ¿no? Al reino protagonista. Les dice, oigan chicos, les regalo este nuevo país. Ah, chido. Y luego resulta que les regaló ese país para que vayan y aprovechen sus riquezas por 3 días. Al siguiente mandaron a matar a todos. Entonces, ujú, todo es como que un espejismo en este tipo de historias de ficción. Y esto que tú me cuentas sí me da como, digo, ¿what? O sea, elige, pero de sí, donde yo te diga que puedes elegir, ¿no? exacto. Sí, sí, sí. Y bueno, ¿y quién tiene Perdón las mayorías hoy en día? por el porro que me fumé. Oye, no, pero no estás Ujú. nada lejano, o sea, los que te van a dar, o sea, esos nombres que van a salir en tu boleta, que por cierto, no estamos hablando de 5 personas, solo me parece que en, por ejemplo, ahí te va. En, Solo en materia familiar en el estado de Yucatán, creo que hay 7 juzgados. O sea, solo ahí hay 7 este, Jueces, ¿no? jueces Ajá. que tienes que elegir. Eh, Hay 3 juzgados mercantiles, entonces son los 3 jueces. Hay 6 juzgados federales actualmente, entonces ahí suman los otros 6. Y así te vas con todos. O sea, Son imagínate como, cuántos nombres o cuántas cosas vas a O sea, y algo que me llama la y atención, multiplicado, ¿ah? claro, por cada estado, ¿no? No, o sea, multiplicado porque recuerda que te van a dar varias opciones por un solo Ah, puesto. bueno, es verdad, bro, es verdad. O sea, de esos 6 vas a tener, no sé, 30 opciones, ¿no? Y al final de esos 30 queda a Sí, la madre.
Es Ajá, que es lo o que sea, es lo que me llama la atención, cómo o sea, cómo el pueblo se va a informar de 30 opciones solo para un área de juzgados. ajá, exacto, exacto. ¿Qué? Solo de un área, de las, y están en Yucatán no hay tantos. Si tú Claro, vas a, creo que a la Ciudad de México, hay una infinidad de juzgados porque hay más población. claro. O sea, ahí va a estar, ahí va a ser un relajo. También eh, voy a agregar que, ¿por qué un juez, por qué un ministro que debe estar atendiendo las sentencias, las demandas, las controversias, si es constitucional o no, etcétera? O sea, lo que hace un ministro en su chamba normal, tendría que sacar tiempo extra para hacer campañas. ¿O de qué forma se va a dar a conocer para que la gente este, vaya conociéndolo? Y se habla, ahí es interesante el debate, por lo que he escuchado gente más experta que yo, pero ¿qué te va a proponer un juez? O sea, te va a decir, yo soy más justo que el brother de acá al lado. O sea, ¿qué te va a proponer? Porque no es lo mismo que un político que te dice, ya no va a haber más baches en tu calle. Ujú, O sea, claro. ¿cómo se va a basar esos argumentos? Va a ser muy interesante. Se me No, hace algo pero muy burlesco. a mí me parece muy, a mí me parece que va a haber una sobresaturación de campañas. ¿Sí me explico? ¿Y dónde va Porque, a salir la lana para eso? fíjate, madre mía, O sea, episodio. sí, o sea, ahí casi tengo la respuesta. Ujú, En el Poder Judicial tiene una serie de fideicomisos. De ahí salen tus prestaciones, de ahí sale para el mantenimiento de los edificios, etcétera, ¿no? De ahí se va a pagar, pero creo que se hubiese aprovechado para abrir, yo diría, más juzgados y más puestos de trabajo para que se atienda de manera más rápida a la población, yo creo que ese es uno de porque los los temas, juicios, ¿no? Que son más fuertes, exacto, güey, ¿no? Que eso sí debió estar en la reforma. exacto, o sea, son temas, te digo, necesitamos una reforma, pero no esta, son una reforma que verdaderamente vele por los verdaderos problemas, que fortalezca también a los abogados públicos, a los abogados que no, o a la gente que no tiene los ingresos para un particular, pueda ir con un abogado Público, ¿no? público, Ujú, y puedan ser atendidos lo que necesite. ujú. Este, Porque, ¿qué pasa? O sea, tú vas con un abogado de estos y tienen muchísima chamba ya, o sea, no te van a poder atender correctamente. Por eso eh, ayuda en los particulares, pero no todos tienen acceso a eh, este tipo de abogados. Y ahí es algo que se le conoce y hay estudios como el acceso a la justicia. O sea, el acceso a la justicia no es para todos, es para quien pueda pagarlo, al menos en México. Es Sí. algo muy, muy triste, pero Bueno, como es una muchas realidad. cosas en el sector público, ¿no? O sea, sí está la opción pública, pero normalmente el servicio de calidad, pues está en quien lo pueda pagar. Es triste, pero es Eh, verdad, ¿no? Sí, Ujú. sí, la educación, ¿no? Por ejemplo. Ajá, buen ejemplo, sí, desgraciadamente, pero sí. Entonces, Sí, ¿qué más podemos hablar de esta reforma? Que bueno, sí, es alguna materia muy larga, seguramente, digo, si Gustavo no tiene pex, hagamos segunda parte porque va a quedar enorme el episodio, pero hay claro, que lo muchas dejen en los cosas. Dejen en comentarios. los comentarios, amigos. Redes de Sí, Gustavo Rosado abajo en la descripción, contraten su abogado de preferencia. por favor. Entonces, Sí, o sea, viene, le quiero llamar interesante, pero la verdad como abogado sí hay una cierta claro. incertidumbre, desánimo, pero también, también. Yo estoy en particular, ¿no? O sea, yo dependo de mí mismo para generarme un ingreso, Sí. pero los que están allá por años, o sea, los que están en el poder judicial y no saben si como pasa en el gobierno, ¿no? Que cuando sacan al directivo a otro jefe, trae a su gente, ¿no? Claro, sí. Y entonces, Y se es lo dice que, que no, pero pero es que es lo que no lo decimos, o sabemos. sea, si de por sí, y me gusta cómo lo explicaste hace rato, oye, tal propuesta, güey, pues si fuéramos otro país con menos temas de corrupción y tal, pues chance y jala, ¿no?
Pero es lo que Sí, a mí me gusta porque siempre lo aplico en muchas materias, vamos a decir, en muchos temas. O sí. sea, pueden haber propuestas chidas o me imagino, güey, van a traer esto a México. Es que en México todo es random, o sea, las cosas como funcionan afuera, cómo funciona aquí, nunca es lo mismo, ¿sí me explico? Ujú, Entonces, hablando de exacto. materias más serias o cosas muchísimo más profundas como esto, si dices, o sea, no sé, me voy a fumar otro porro, ¿no? Pero, ¿y si el crimen organizado elige un hombre que está ahí? Esa- sí, como si no, O sea, si como si nos no pasara pasara. ahorita, o ya pasa, güey, pero Ah, imagínate con esta nueva propuesta cómo van a mutar las cosas o cómo van a cambiar los modus operandi o todo ese tipo de cosas, ¿no? Digo, yo veo muchas películas, por sí. eso igual estoy diciendo cosas así, pero, pero ni tan No, loco, sí, ¿eh? o Pero ni tan sea, loco. ese es otro tema que olvidé mencionar, pero sí, exactamente. O sea, si de por sí ya hay algunos presidentes municipales que tienen nexos con el narco, gente puestos más altos, gente, gente que tiene relación con, con este tema del crimen organizado en general y que han matado un montón de candidatos por X razón, por lo que tú quieras. Bueno, volvamos a la historia, ¿no? El Bien, tema de Donaldo Colosio, famosísima esa situación. este es el más famoso probablemente, pero creo que en las candidaturas mataron a 60 candidatos, en estas pasadas, elecciones Oro, pasadas. oro. Este, Ajá. ahí el dato puedo fallar, pero estoy casi seguro que es más o menos eso el número, ¿no? Eh, aquí te va tu dato curioso. Solo hay dos países en el mundo donde se eligen a los jueces y es Bolivia y Estados Unidos. Ah, pero la pregunta aquí sería, ¿estamos más cerca de Estados Unidos, no geográficamente, Ajá, o de ser sea, como Estados Unidos o más cerca de ser como Bolivia? pues habría que ver cómo le va a Bolivia, ¿no? Yo creo que en vez de mirar cómo le va a Estados Unidos, ¿no? Ajá, o sea, ahí está la cosa, pero bueno, Sí, es que es lo que yo eso te es así decía, es lo que yo en te decía. general. O sea, tú dices, güey, como Estados Unidos, sí, pero sí sabes quién somos nosotros, ¿no? O sea, sí ubicas dónde estamos, ¿no? Sí, yo creo que pecamos un poco de creernos primermundistas cuando hay muchas cosas que funcionan muy bien, sí, funcionan muy bien, pero hay otras que Estamos en la calle, estamos ¿no? en la calle, sí. Y, Y así, ujú. eso es lo que es en sí en general. Ahí hay un tema que no estoy muy informado de cómo funciona, pero por ejemplo en temas de crimen organizado, te va a juzgar un juez sin rostro. Ajá, sí escuché Antes algo tú, de eso, sí. pues el juez tiene que estar presente en las audiencias, etcétera, pero va a haber uno que no vas a conocer quién es. Por tema de seguridad, no me parece mala idea, pero por lo ¿No? que he escuchado en discusiones y todo, no necesariamente es algo bueno, porque imagínate que seas inocente y estés ahí, nunca vas a poder saber ¿Quién? quién, quién hizo la sentencia, O ¿no? sea, Por creo si que la quieres. opción, si quieren proteger nombre o temas sensibles, mínimo tener una identificación numérica o única para eh, saber, ok, eh, mira, me atendió el juez número 7700. Ah, chido, ya sabemos quién es. Nosotros, por dentro, internamente, ya sabemos quién es. Pero no tener una forma de identificar a la persona, sí está cagadísimo. ¿Cómo sabes que sí sí, estaba la exacto. persona ahí? Sí, me explico, o qué sé yo, Ujú. ¿no? Sí, o sea, ¿cómo vamos a ver quién va a ser el responsable? Bueno, esto es en general De la reforma, ¿no? de la, de la reforma, creo que es la reforma que tuvo más Más revuelo. difusión, Ujú. ¿sí? Hubo muchos gente que se escuchaba que hablaban de la reforma, abogados, no abogados, así. Hubo mucha gente que se interesó, pero, como te mencioné al principio, esto pertenece a un paquete de otras reformas. O sea, hay más reformas, hay otras controversias. De ahí podemos hablar de manera muy general a los órganos autónomos, la desaparición de los órganos autónomos. Este, para empezar, como mencioné en algún punto del podcast, si no, lo vuelvo a mencionar, un órgano autónomo es aquel que es distinto al poder ejecutivo.
y el Poder Judicial y el Poder Federal. O sea, es un órgano que sirve de vigilancia al Poder Ejecutivo. Por ejemplo, el más conocido es el Banco de México. Ujú. O sea, el Banco de México es un Un órgano banco autónomo. autónomo, Ujú. ajá, que tiene su propia regulación y no está en manos de directivos, ni está el presidente, ni nada. O sea, sí es parte del sistema del país, de lo que Ujú. tú quieras, del gobierno, pero no tiene nada que ver Con el con el gobierno en sí, presidente, ¿no? Ujú. ajá, ni con quien tenga la mayoría, etcétera. Y de hecho, si vas a la Ciudad de México algún día, hay un museo del Banco de México. Ahí puedes ir y ahí te explican cuántos años pasaron para que tuviera autonomía Ujú. el Banco de México. Bueno, incluso Este, la propia, bueno, es algo muy similar, la Universidad Autónoma de México, la UNAM, el autónomo es precisamente por eso, porque es su propio organismo, ¿no? Tiene sus propias, es como su propio mini país, vamos a decir así. ajá, tiene su forma de tomar, su propia forma de tomar decisiones. Ujú. Y estos órganos autónomos, así como la universidad, la UADY, etcétera, la UNAM, que son autónomos, están reconocidos en la Constitución, o Ujú. sea, están en un rango constitucional. Esto quiere decir de que la máxima ley, la Carta Magna, como tú quieran llamar, nuestra Biblia jurídica, tiene un reconocimiento y por más que se crea una ley, no va a haber algo Que la supere, que lo ¿no? elimine, exacto, que lo supere, al menos que exista pues, lo que sucedió, que fue una reforma constitucional para eliminar ciertos órganos autónomos. Entre ellos, creo que el más importante que se va a eliminar es el INAI, que es el de transparencia, acceso a la información. ¿What? Entonces, ese sí lo conocías. Sí, o sea, sí, pero ¿y cómo? O sea, pero ¿por qué? ¿Y ahora? ¿Y ahora cómo se va a acceder a la información? Ahora, estos órganos van a desaparecer, pero Mm. no van a desaparecer entre comillas. ¿Por qué? Porque van a dejar de ser autónomos y van a formar parte del Ejecutivo. Ah, ok. Entonces el INAI, si tú quieres una consulta en el INAI, el que va a tener el encargado de ahí va a ser parte del Ejecutivo. Va a pertenecer a una secretaría, ahorita no me acuerdo qué secretaría exactamente es, pero va a pertenecer al Ejecutivo. Vas a poder hacer tus trámites normales, pero el jefe va a ser el Ejecutivo. O sea, ya no van a vigilar al Ejecutivo. O sea, que el que tenga acceso a esa información va a ser directamente Está un poco raro, ¿no? el Que sea, Ejecutivo. sobre todo esa organización que es transparencia, que pertenezca a un poder, es como, no sé qué tan transparente va a ser ahora, ¿sabes? Sí, teorías conspirativas, ¿no? Ajá, Pero se va a prestar a eso. O sea, claro. no va a haber ahí este, una forma de evitarlo ya. O sea, ya estuvo. Reforma constitucional. Eh, También se habla un poco del amparo. El amparo, ¿sabes qué es el amparo? Ilumínanos. El amparo es como el recurso constitucional, por así decirlo, que tenemos acceso todos los mexicanos y, bueno, todos los que están en el territorio nacional. Y es el encargado como si nosotros acusáramos al gobierno Oh, con ok. con el Poder Judicial. Es como, por ejemplo, este, si hubo una sentencia que hubo violación de derechos humanos, etcétera, de un juzgado normal, tú metes un amparo, o sea, es un juicio constitucional con un juzgado federal y él va a pedirle al juzgado, que es una autoridad que emitió la sentencia, que rinda un informe justificado de lo que tú como ciudadano lo acusaste. Ujú. O sea, como de que decir, hey, Entonces, pasó así por esto, ¿no? o sea, me está diciendo Gustavo que le violaste derechos humanos. Ujú. Mándame un informe donde digas si aceptas o no Claro, lo que dijo. Y a veces te dice, no acepto, lo niego y hay una descripción ya. de por qué no, una justificación. Porque no necesariamente todos los amparos sean correctos, Claro. probablemente por buscar alguna estrategia del abogado, etcétera, ¿no? No hubo una violación, pero a lo mejor quieren frenar un poco el proceso, etcétera.
o bien digan, sí, sí violé, sí, sí hice esto, sí, bla, 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 bla. Y ahí el juzgado de distrito, o sea, el juzgado federal va a dictar una sentencia para la reparación de un daño, o sea, etcétera. O sea, para beneficio de la persona que Afectada, ¿no? afectada. Y así en muchas cosas más, por ejemplo, una expropiación. O sea, si tú tienes un terreno, por ejemplo, los terrenos del Tren Maya se expropiaron. Ujú. O sea, donde se trazaron las rieles, pues habían dueños de esas tierras, se Ya. les tuvo que expropiar y se les tuvo que dar dinero. Para hacer una expropiación en manera muy general, no soy un experto en el tema, pero en una expropiación debe haber una causa justificada para esto y debe haber un cumplimiento a esa causa justificada. O sea, si dicen el gobierno, te voy a expropiar tus 300 hectáreas porque aquí va a pasar el Tren Maya, y te va a dar tanto dinero. Va, tú aceptas, ya dejas de ser dueño de esa tierra, pero ¿qué pasa si nunca construye nada o nunca te entregan el dinero? Claro. O sea, ahí buscando la vía del amparo, puedes irte por ahí, ¿no? O sea, ahí es un tema de litigio de abogados que se dedican al 1000% dependiendo de la materia, pero en general así funciona. Es una forma de que tú acusas al gobierno porque te violaron algún derecho humano contemplado tanto en la Constitución como en tratados internacionales. ¿Qué quiere decir esto? Derechos que no se han incorporado a la Constitución o que no hablan, pero como México ratificó tratados internacionales, se reconocen, están en el mismo rango que la Constitución y los tratados. Madre Ese mía. es un tema muy interesante, que a veces se aplica, otras veces no, según criterios, pero eso es lo que a grandes rasgos es y funciona el amparo. Ahora, dime, si lo entendiste, Sí, 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 sí. eh, ¿te aventarías a ser un juez de este tipo? No lo creo. O sea, si te No lo digo, creo. ¿sabes qué? Vamos a hacer un plan, Carlitos. A partir del siguiente semestre, te voy a meter una carrera ejecutiva de Derecho. Y todos los sábados vas a ir hasta que logres tu título en Derecho, cumpliendo uno de los requisitos para ser elegido como Elegido, juez. sí, sí, sí. Vamos a hacer una propaganda de videos y vamos a decir, oye, Carlitos, 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 es muy bueno, estudió Derecho y bla, 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 y le hacemos una propaganda, una campaña política y te eligen para ser juez de distrito, juez federal. Eh, ¿Te aventarías a tomar un cargo tan importante? Al chile no, güey. O sea, estás de acuerdo? O sea, tú llevas 10 años de carrera prácticamente, ¿no? Vas por los Ajá, 29, tienes 19 y no estás ahí. sí. Tú consideras, ni siquiera yo, tú consideras que estás cerca de ese PEX. Aunque no lo quieras lograr, Estoy, aunque no sea una meta tuya, pero a nivel materia, a nivel ciencia, ¿estás cerca? no, no. O sea, las personas que están allá llevan 20 20 años y todas su vida se han dedicado a eso. O sea, yo llevo 10 años y me he dedicado a varias cosas dentro del derecho. Claro, Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que los que están allá son gente que se dedica al 100% todos los días eso hacen. Y sí, por eso deberían poder tener la oportunidad de seguir creciendo. ¿Por quién no le gustaría estar en una empresa o en algún lugar donde pueda crecer, ¿no? Pueda ganar más y se esfuerza más. ujú, Pero bueno, esto ya dentro de sí, poco ya va a ser cosa del pasado. Y bueno, pues a ver qué pasa. Ojalá nos caiga en la boca, ojalá todo lo que se diga, la oposición, hagan este plan para el beneficio de todos y no para el beneficio de pocos, ¿no? Que sí. suele pasar. Sí, en realidad es que hay muchas cosas que hablar, amigo. Seguramente haremos segunda parte porque hay muchas cosas que platicar. Seguramente haremos más de este tipo de episodios. Me gusta repasar a veces la historia del mundo real, no siempre estar en el mundo de las películas y las series y lo chido que pasa ahí. Pero pues sí, bueno, no sé, al menos por la materia a la que me dedico es muy necesario comparar lo que pasa en la realidad con la ficción y muchas veces te ayuda a darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Incluso tomas Sí, un poco de cada una y es más fácil caminar por ese rumbo, ¿no? Pero
Bueno, yo creo que por aquí vamos a ir terminando esta posible primera parte, salvo que el licenciado nos diga que ya no le gustó la experiencia. Ay, sí. No, no, la Claro, verdad, sí. sí, 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 la verdad que nos quedaron varias cosas pendientes que hablar, amigos. Si son mexicanos, mexicanas, los que nos están escuchando, al menos el sector mexicano que nos escuche, pues ahora sí que de verdad, sin afán de nada, que Dios bendiga este país, la verdad, que nos vaya bien, que no se vaya a la burger. Sí. Creo que la gente que dice cosas o se queja creo que nunca se ha tratado de crear conflictos, simplemente es, güey, yo vivo acá, jamás voy a querer que le vaya mal al lugar donde vivo, literal, donde he crecido y donde pues, estás haciendo tu vida, ¿no? Entonces, Sí. pues sí, la verdad que esperamos que vaya bien esto. Esperemos que esta información les sirva. Les repito y disclaimer importante, ni Gustavo ni yo pretendemos educar a nadie con este contenido, simplemente es informativo, es una plática en la cual pues queremos debatir pues dar a conocer cosas que están em, abiertos al público, o sea, cualquiera puede investigar y leer sobre esta información. Entonces, pues claro, no es lo mismo que estudies derecho, pero es bueno informarse sobre este tipo de cosas. Gustavo, no sé cómo te gustaría resumir esta plática y obviamente, pues, si gustas promocionar tus servicios, adelante. Claro, sí. Si estás en Media Yucatán, ahí estoy yo. Me pueden buscar en Google. Carlitos, si me haces el favor de poner mis redes sociales nada más abajito. Claro que sí. Y cualquier cosa, estamos aquí. Y bueno, mis servicios son variados y que dependiendo de la situación de cada uno, pues veremos en qué lo pueda ayudar. Y de manera de resumen, y me gustaría como invitar a las personas a de que la información que escuchen, ya sea en podcasts, en los diarios, videos, que la puedan comparar un poco, porque yo creo que es importante generarse un sentido crítico de lo que cada uno escucha, porque van a haber ciertos medios que se van a inclinar a favor de alguna de las posturas. Ujú. Eh, eh, yo creo que en mi caso, pues estoy a favor de una postura un poco contraria a esta reforma, pero también no sería bueno escuchar por qué el actual partido o los dirigentes están proponiendo este tipo de reformas. Me gustaría que al final que me callen la boca y que sea todo para bien. Sin embargo, pues lo veo un poco, no lo veo muy probable, pero Ujú. me encantaría que así fuese. La verdad, como tú bien dijiste, no le deseamos mal a los dirigentes de nuestro país. Al contrario, si ves este clip, en este podcast, Presidenta, te deseamos lo mejor. Te deseamos lo mejor, que todas las decisiones sean para favor de México, pues aquí vivimos y así, Así y es. aquí nos vamos a quedar. Entonces, pues nada, gracias por la invitación y sí puede haber parte 2. A tus seguidores, si hay algún tema, algo que no quedó claro, que les gustaría que volvamos a tocar, apenas podamos coincidir de nuevo en este podcast, pues adelante, no tengo ningún problema. Total, toda la información es pública, está en diarios, está en etcétera. Entonces, cualquier duda puede ser ahí también. Leer es bueno, la neta es Sí. muy bueno. Sí, sí, sí. Sí, Es necesario informarse, amigos, pero sí, la verdad que un episodio diferente, un episodio especial en el cual me gusta hablar de otra de mis pasiones en la vida, que es la historia. La verdad, después de ese examen que reprobé en segundo de primaria, me enamoré de la historia. Así que, pues siempre es bueno recordar, siempre es bueno platicar sobre qué ha pasado para entender qué está pasando y lo que pueda llegar a pasar. Así que, pues amigos, sí, como dice Gustavo, infórmense, lean. Esperemos que de verdad le vaya bien a nuestro país, sí, pues como todos tiene sus cosas, eso es innegable. México es especial, tanto en lo bueno como en lo malo, pero sí, esperemos a ver qué es lo que sucede. Y nada, amigos, recuerden que pueden seguir a Gustavo en todas sus redes sociales abajo en la descripción. Gracias por llegar hasta el final de este episodio y nos estaremos viendo en la siguiente. Muchas gracias y nos vemos la próxima. Bye.